Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios, como Dios dijo todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. El territorio en la promesa de Dios, amén. Gloria a Dios. Así lo tiene. Vamos a leer la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Vamos a orar, pueblo de Dios. Incline su rostro. Hermano Elías, ¿se puede poner un poquito sonido? Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra primeramente. Gracias por la bendición que nos das de estar delante de ti. Primeramente para adorarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre. Te pido que hables a los corazones, a la vida, que se agrave a la mente, a la memoria con letras imborrables. Gracias, Señor, porque tú eres no el invitado, sino el dueño. Eres el Señor de este lugar, el centro de todo. Espíritu Santo eres tú. Manifiesta tu gloria. Declaramos cielos abiertos sobre este lugar, y cada persona que hace acto de presencia será ministrada. Señor, al momento de impartir tu palabra, te pido que libertes al cautivo, sanes al enfermo. Aquel que no tiene empleo, abre puertas para ellos, Señor. Y te pido que te glorifiques una vez más en el nombre de Jesús. De antemano, Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Hago a un lado mi persona, mi intelecto, mi humanidad, para que seas tú, Espíritu Santo, el que imparta la palabra. Y declaro que tu pueblo es buena tierra, tu palabra es buena semilla y dará fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús no retornará a usted vacía. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Por favor, ocupe su lugar, siéntese, deleítese en la presencia del Señor. Este es el tiempo, ya dimos el tiempo de alabanza, hemos adorado al que está sentado en su trono, pero se ha llegado un tiempo tan especial, hermanos, iglesia de Dios, un tiempo tan precioso de estar atentos a la voz de Dios. Pedimos por lo cual de antemano esa reverencia y en el amor del Señor que mantengamos ese respeto en la casa del Señor. Ponga su celular en vibrador. Si Dios va a hablar, no va a hablar por celular. Amén. Preste atención a la voz de Dios, porque Dios tiene algo fresco para usted y para mí. Amén. Muy bien, vamos a entrar al tema. Traigo, hermanos, para usted, lindo pueblo de Dios, un mensaje de parte de Dios. El título, hermanos, se llama El poder de las decisiones. Mire, el poder de las decisiones. Y yo quiero que prestemos atención a lo que Dios nos va a hablar. Le decía al pastor el jueves, él estaba hablando algo, ¿verdad?, de apertura, hablando sobre estos pasajes de Obed-edom. Y yo dije, ¿será que yo he de cambiar el mensaje, Señor? Porque el Señor me había ya conducido a esta palabra, pero Dios es bueno, que me llevó, hermanos, al pastor le dio, ¿verdad?, esto como una apertura, y a mí me llevó algo, hermanos, que yo voy a entregarle a aquel que tiene hambre y sed de Dios, esta palabra, el poder de las decisiones. Muy bien, vamos a ir brevemente a algo histórico para poder entender el centro del mensaje. Quiero hablar de un personaje que creo que la inmensa mayoría hemos escuchado, de un hombre de la Filistea llamado Obed-edom. Este personaje, hermanos, es mencionado ya en el versículo que hemos dado apertura. Pero antes de mencionar esto, quiero decirles que el pueblo de Dios, el cual Dios había escogido, liberado, un pueblo que había mirado las señales, la gloria, la esencia, la manifestación de Dios a la magnitud que nadie, ni antes ni después de él, lo ha mirado. Ejemplo, el mirar las 10 plagas, hermanos, ¿verdad?, en Egipto, aquellas deidades que fueron consumidas por el poder de Dios, castrando, hermanos, algo, ¿verdad?, que se manifestaba en aquel lugar, y la gloria de Dios, el convertir las aguas en sangre, las densas tinieblas, y con señales y brazo fuerte Dios liberó al pueblo de aquel lugar del cautiverio, abriendo el mar rojo. Un Dios, hermanos, que hizo grandes prodigios, ¿verdad?, preciosos y únicos a través de su siervo Moisés.
Y también, hermanos, una vez que ellos cruzan, la palabra del Señor nos dice que Dios, la presencia, nunca se apartó jamás del pueblo de Dios. Siempre estuvo ahí. Como hoy en día la presencia está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde hay un pueblo que le anhela, ahí está. Jesús prometió: yo estaré con vosotros todos los días. No dice algunos, no dice a veces, no dice a través de tu emoción cuando me sientas o cuando no. Él dijo: todos los días de vuestras vidas yo estaré con ustedes. Y en el eterno presente de Dios, por medio del Espíritu, Él está aquí. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Pero llega un tiempo, hermanos, ¿verdad? Que aquel pueblo, por instrucciones de Dios, tiene el arca del pacto, el arca de la alianza. Algo, hermanos, que representaba la presencia de Dios. Y la palabra nos dice que el primer rey, que fue Saúl, él, hermanos, no hizo caso de la presencia del Señor. Viene el enemigo, los filisteos se llevan el arca. Y la Biblia dice que donde llegaba el arca causaba un daño terrible. La ponían, hermanos, delante de las deidades de los filisteos, como de ejemplo Dagón. Y dice la palabra que amanecía Dagón inclinado ante la presencia de Dios. Amanecía, hermanos, decapitado. Volvían a levantar a Dagón y después amanecía sin manos, sin pies. Dios, hermanos, manifestaba su gloria. Y los filisteos tuvieron que devolver el arca. Y nos dice la palabra del Señor que hubo un hombre llamado Abinadab. Lo que nos decía el pastor el jueves. Este hombre llamado Abinadab tuvo o recibió el arca o la presencia en casa. Pero hay algo que nosotros tenemos que analizar a la luz de la Biblia y aplicar personalmente en nuestras vidas. Porque es verdad que la presencia estuvo ahí, pero nada pasó. La interrogante o la pregunta siguiente sería: ¿por qué, si la presencia de Dios está, hermanos, no acontece nada? Porque según la Biblia, a mí me dice que donde está la presencia del Señor, ahí hay poder. La Biblia a mí me enseña que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Que donde llega la presencia de Dios se va la agonía. Que donde llega la presencia de Dios, la enfermedad se desvanece. Cuando la presencia de Dios llega, todo cambia. Las vidas, las familias, la comunidad, la nación, todo cambia cuando la presencia de Dios se hace presente. Pero ¿por qué no pasó nada en la casa de Abinadab? Hay algo ahí siniestro, oculto. Hay algo, hermanos, que Abinadab no supo honrar la presencia del Eterno. Muchas veces podemos ser, hermanos, severos al mirar la escritura y decir: mira, qué ironía de la vida. Él tiene el arca y no honra la presencia del Señor. Pero muchas veces, y quiero decirles de la realidad existencial del siglo presente, que muchas veces Dios está presente y parece que nada pasa. La gente viene cargada, frustrada, enferma y sale igual o a veces peor. Hay un ambiente, una atmósfera en la alabanza. Hay una gloria y algunos sienten la presencia, sienten la unción, sienten a Dios. Pero hay gente que no siente nada, por eso no honra. Por eso hay gente de brazos cruzados. Hay gente sentada. Hay gente, hermanos, que no presta atención, que no alaba, que no se conecta. Pero no podemos recibir algo de Dios si no nos conectamos con Dios. Abinadab, hermanos, era un hombre que ahí estaba, pero simplemente estuvo como una reliquia, como un monumento, como un objeto más en casa. No recibió honra, no había conexión, no había búsqueda de la presencia, no supo valorar o honrar la presencia del Señor. ¿Será que, hermanos, se parece mucho a la iglesia del siglo XXI? Que el Señor está presente y la reverencia se ha perdido. Parece que la apostasía ha golpeado tanto a los siervos y siervas de Dios que da igual si estamos escuchando alabanza, o da igual si alguien está hablando de la palabra. La gente no está aquí, hace acto de presencia con el cuerpo, pero la mente está pensando en el clima, en una carnita asada después del servicio, no sé. Pero muchas veces nos desenfocamos en lo que estamos haciendo. El tiempo es breve y Dios nos da la bendición de poder adorar, hermanos, unos minutos. ¿Cuánto tiempo estamos en la casa de Dios como el día de hoy? Y sin embargo, a veces, hermano, hay gente que entra y sale y no escucha la palabra del Señor. Pero aquellos que saben oír la voz de Dios, aquellos que saben honrar al Dios de los cielos, Dios sabe honrarlos a ellos, como vamos a ver a continuación en la luz o a la luz de la Biblia. El poder que hay en decidir, el poder que hay en las decisiones. Hay oportunidades, hermanos, que se dan una sola vez en la vida.
Tal vez se te vuelve a presentar y más tarde tú puedas obtenerla, pero en el caso de Obed-Edom no fue así. Hay oportunidades, hermanos, que era para ese día, para ese instante, cuando a ti llegó. Y si tú te la perdiste, iglesia. En el caso de Obed-Edom, él supo, y vamos a mirar un ejemplo, hermanos, vivo y real de este hombre. El poder que hay en decidir y decidir bien. Amén. Hemos arrancado ya este año 2026. Parece que hace unos días apenas acabamos de entrar el año y mire, ya estamos culminando este mes. Y hay gente que hace resoluciones: este año voy a esforzarme, voy a buscar más de Dios. Y hay gente que elige, pero al paso de los días se olvida de las promesas que le hicimos a Dios. Y por lo cual hoy, a través de la palabra, el Señor nos dice que si vas a decidir, decide bien. Obed-Edom tuvo era la única oportunidad. Jamás en la vida se iba a volver a presentar una oportunidad como la que ese día. Obed-Edom geteo. Mire, ¿quién era? Vamos a hacer un análisis biográfico de quién era este personaje. ¿Quién era este hombre llamado Obed-Edom? Obed-Edom era oriundo de la Filistea. Mire, él era originario de la Filistea. En otras palabras textuales, lo que la Biblia nos quiere decir que era filisteo de filisteos. En este tiempo diríamos pagano de paganos, pecador entre pecadores, impío de impíos, religioso de religiosos. Ese era Obed-Edom, idólatra entre idólatras. Ese era él, Obed-Edom geteo. Y David dice, cuando él toma el reino, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso por la presencia de Dios. Y él decide bien dar comienzo a su reinado, trayendo de regreso el arca de Dios, trayendo la presencia a casa. ¿Cuántos hermanos quieren traer de regreso aquellos que tal vez perdiste la presencia en el camino? A lo mejor te has descuidado de la presencia, pero hoy es el tiempo de traer la presencia de Dios a casa. ¿Cuántos anhelan la presencia en casa, en el matrimonio, en el ministerio, en las familias? Yo creo que es el tiempo que la ciudad, hermanos, debería traer la presencia de Dios de nuevo. La nación necesita urgentemente la presencia de Dios. ¿Por qué cree que hay tanto pecado? ¿Por qué abunda la maldad? ¿Por qué abundan cosas, hermanos, terribles a la magnitud que nuestros ojos perciben? Porque hemos desechado la presencia de Dios. Y donde se apartan de Dios no puede haber prosperidad. No podemos ver ni se puede esperar bendición de Dios. Amén. David dice, hay que traer el arca de Dios a su lugar. Pero hay algo que David comete, errores que son costosos en la vida. Creo que muchos hemos cometido errores que han sido costosos. No sé si hay alguien que no se ha equivocado al grado que dice, si yo hubiera podido evitar esto. Fue el caso de David, que él quiso traer el arca, pero de una manera errónea. Le costó, hermanos, se perdió una vida. David va por el arca y claro, el paganismo, la liturgia, las costumbres, el contagio de la sociedad de la época. Él miraba cómo se movían, hermanos, los pueblos paganos. Pero David se había olvidado que él era hijo de Dios, linaje de Dios. Y él toma una costumbre, hermanos, por la influencia de la cultura de la época. Y así como se movían ellos, movían a sus ídolos en la liturgia o en las fiestas. David también quiere traer el arca a Jerusalén como ellos se movían, en carreta, con bueyes. ¿Quién le dijo a David que la presencia del Señor se llevaba en lomo de bueyes o en carreta jalada por bueyes? La presencia del Señor, hermanos, el arca, de acuerdo a la Biblia, debería de ser cargada en hombros de sacerdotes, en hombres seleccionados por Dios que cumplían un propósito de Dios. Ahí debería ser llevada cargada la presencia del Señor, no en los bueyes. Y usted conoce la historia. Los bueyes llevan el arca, están a punto de tropezar, el camino es áspero, es terrible. Y cuando va a caerse el arca, Usa quiere detenerla y fue fulminado por Dios. Y David dijo, no sea que nos consuma a todos. Y hermanos, ellos dicen, vamos a llevarla a casa de Obed-Edom, a la casa de un pagano. No era, hermanos, del pueblo de Dios.
no era nativo, no conocía las leyes hebraicas, no conocía al Dios de Israel, pero sí había oído de aquel que abrió el mar. Había oído de aquel que hizo caer maná del cielo. Obed-edom había oído de un Dios que sacaba agua de la roca. Obed-edom había oído de un Dios que le acompañaba en el desierto, que cuando los niños iban creciendo, el calzado crecía con ellos en los pies. La ropa jamás se desgastó. Cuando ellos tenían hambre, Dios les daba de comer. Tenían sed, les daba a beber. Tenían frío, les daba calor con la columna de fuego. Tenían, hermanos, ¿verdad? Calor en el desierto. La nube traía un clima agradable para protegerlos de la radiación solar, para que no fueran muertos o consumidos por el calor en el desierto. Obed-edom había escuchado eso. Y cuando él se da cuenta que el arca va a su casa, él toma unas decisiones. Y ahí entramos en el tema. Hay decisiones que la iglesia, que usted y yo hoy, en este día, debemos de tomar. Amén. Y vamos a ver el ejemplo de un filisteo. Vamos a ver el ejemplo de un pagano. Vamos a ver el ejemplo de un religioso que según las leyes hebraicas no calificaba para que el arca llegara a su casa. Porque la religión eso enseña, no calificas. Pero déjame decirte que Dios llama al que no califica. Dios lo califica cuando lo llama. Tenemos a un Dios, hermanos, de acuerdo a la Biblia. Yo no calificaba para estar delante de este pueblo. Y creo que la mayoría de nosotros no calificábamos para servirle al Dios de los cielos. Pero qué lindo y misericordioso es Dios, que sin importar la cultura, sin importar la raza, el color, quien seas o como hayas venido, pero cuando vienes con un corazón contrito y humillado, Dios sabe levantar y transformar el corazón de un hombre y una mujer que le anhela y le busca. Amén. Hay decisiones que dice Obed-edom, tengo que tomar unas decisiones. Una oportunidad se me es dada y vamos a actuar. Él tuvo que hablar con la familia, porque lo que sí es 100% seguro, ¿usted cree que en la casa de Obed-edom no había ídolos? Claro que sí. ¿Había imágenes? Claro que sí. ¿Se practicaban muchas cosas desagradables delante de Dios? Claro que sí. Y Obed-edom dice, bueno, viene la presencia de Dios. Tengo que hacer algo. Familia, tenemos que hacer algo al respecto. No me salgo del contexto, porque si usted lee en la palabra del Señor, David lleva el arca a la casa de Obed-edom y eso le transformó la vida. Abinadab la tuvo 20 años, no pasó nada. No hay registro alguno de la Biblia que haya pasado en casa de Abinadab. Sin embargo, lo que Obed-edom no pudo lograr en toda su vida, en todos sus años, en todo su esfuerzo, la Biblia dice que cuando él recibe la presencia de Dios, lo que no pudo alcanzar en toda su vida, en 3 meses lo pudo lograr. La bendición llegó. Pero podemos ver hasta ahí, qué lindo. Llega la presencia y Obed-edom es bendecido y toda su casa, porque lo dice la Biblia. En el verso 11, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom. Mire, dice 3 meses. Y lo bendijo Dios. Lo bendijo a él y a toda su casa. No solamente Obed-edom fue bendecido, la familia, sus hijos, su esposa, su negocio, todo lo que él tenía, absolutamente todo, sin dejar nada, todo fue bendecido. Pero sin irnos al final, hay que ver qué tuvo que hacer. Una de las primeras cosas que vamos a ver, que él cuando decide, decide bien. Así que yo te invito que si vas a decidir, decide bien. Decídete por la presencia. Si vas a decidir por la presencia, decide bien. Porque dijo Jesucristo que él no comparte su gloria con nadie. Hay gente que quiere servirle a Dios, pero no se desconecta del mundo. Hay gente que está en la iglesia y saliendo de la iglesia le gusta el mundo. Hay gente que no cambia. El habla no cambia, la actitud no cambia, la costumbre no cambia, los malos hábitos no cambian. Y la gente dice, ¿por qué? Si eres cristiana, eres cristiano, ¿por qué la vida sigue igual? Lo que pasa es que no hemos hecho lo que hizo Obed-edom. Decidió por la presencia de Dios. Y una de las cosas primeras que él hizo es sacar toda la basura de casa. Amén. ¿Cuántos están apuntando? En la mente, si no trajimos con qué apuntar.
Pero lo primero que hizo Obed-Edom para recibir la presencia de Dios en casa, él tuvo que sacar toda la basura. Él tuvo que sacar todos sus ídolos. El hablar con la esposa, con los hijos, la presencia de Dios viene. Yo escuché que hubo un joven llamado Usa, y con el hecho de él extender su mano con un propósito, yo no entiendo, dijo Obed-Edom, pero él cayó muerto. Y yo no quiero que cuando llegue, yo quiero pasar por la misma situación. Yo quiero que el Dios que abrió el mar, el Dios que bendijo a Israel, ese Dios de ellos, yo quiero que Él bendiga mi casa. Sacó toda la basura, la idolatría. Él desechó todo lo que iba a estorbar para que la presencia fuera honrada. Porque para Dios poder, hermanos, bendecir, porque a nosotros nos gusta escuchar la palabra bendición, sí o no. A todos nos gusta, pero déjeme decirle este punto: sin sacrificio no hay privilegios. Voy a repetir esto: sin compromiso o sin sacrificio no hay privilegios. Y nosotros queremos el privilegio o queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. Mucha gente no quiere comprometerse con Dios, no quiere comprometerse con nada, pero sí queremos la bendición. Pero déjame decirle que Obed-Edom decidió, hermanos, comprometerse a honrar la presencia de Dios, a hablar con sus hijos. La presencia de Dios viene a este lugar. Se puede imaginar aquel hombre oriundo de la Filistea, paganos de paganos. Llega la presencia, el arca, y tal vez en las noches él miraba aquella caja de madera, de acacia, cubierta de oro total, y aquellos querubines, el propiciatorio, y el mirar qué, hermanos, había dentro de la caja. Y más que nada representaba la esencia, representaba la gloria, algo que Israel había perdido. Por eso a veces no pasa nada con nosotros, pueblo, porque el pueblo perdió todo. El perder la presencia, hermanos, perdemos todo. Israel había perdido la esencia. Israel perdió la conexión, porque para ellos representaba todo. Se habían quedado con la liturgia, se habían quedado con la costumbre, tenían las fiestas, tenían la actividad, y solamente le había quedado el recuerdo, y era malo. Habían perdido todo. Y Obed-Edom dijo: yo, esta oportunidad que se me está dando, hoy decido honrar a ese Dios, que he escuchado que hace maravillas. Y al contemplar la presencia del Señor, ¿usted cree que todo su entorno no se dio cuenta? Claro que sí. Imagínese la familia bendecida, los hijos bendecidos. Hermanos, ¿usted qué cree? Cuando usted se entrega a Cristo, ¿usted por qué cree que recibe tanto ataque, tanta crítica? Ahora eres cristiano, eres cristiana, te lavaron el coco, el cerebro. ¿Usted cree que Obed-Edom no recibió crítica? Hey, ¿qué estás haciendo con algo que es de un pueblo extranjero? Es de los judíos, de los hebreos. ¿Por qué no tienes a Dagón en casa? ¿Por qué no tienes otra deidad? Pero sin embargo, Obed-Edom no hizo caso de la crítica de sus vecinos, de los mismos filisteos, del paganismo, de la idolatría, de las falsas, hermanos, enseñanzas que ellos tenían. Y hermanos, la Biblia dice que lo que no pudo alcanzar en toda su vida, hermanos, en 3 meses, todo fue bendecido. Los hijos fueron bendecidos. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga la descendencia de los hijos? El anhelo de todo padre, el anhelo de los padres, es que mis hijos amen a Dios. Que mis hijos, hermanos, la mejor herencia que podemos dejarle no es un carro lujoso, no es heredarle una casa, un terreno, una cuenta bancaria. La mejor herencia que podemos darle, el legado a los hijos, es enseñarle, tenerle temor a Dios y que se enamoren de Dios. Porque a donde ellos vayan, a donde ellos estén, aun cuando salgan de casa, ellos van a honrar la presencia de Dios. No porque mamá está ahí, no porque papá me está diciendo busca de Dios, es porque ellos aman a Dios. Eso pasó en la casa de Obed-Edom. Los hijos, no solamente porque Obed-Edom les enseñó que hay que honrar la presencia de Dios, ellos, hermanos, se enamoraron de Dios. Ellos, hermanos, tuvieron un encuentro con la presencia del Dios de Israel y les cambió todo.
Le cambió el entorno, les cambió la vida, les cambió la existencia, les cambió todo. Porque eso pasa, iglesia. No es posible que haya enfermedad, que haya, hermanos, un desespero, que haya ansiedad, o que haya gente que no pueda dormir porque le atribula algo, hermanos. No es posible que el que dice tener la presencia del Señor viva en agonía, viva en tristeza o viva en dolor. Dios, en la supremacía de Él, en su soberanía, es permisivo. Quiere decir que Él permite el dolor, el momento de tribulación, el desierto, la lucha, la prueba. Amén. Pero Dios te va a dar la salida también. No podemos llevar toda una vida en sufrimiento, porque Dios no está a favor del sufrimiento. Él lo va a permitir con un propósito, porque todo en esta vida tiene un propósito. La oscuridad sirve para que la luz brille, para que resalte. La enfermedad para que apreciemos la salud. Lo malo para que valoremos lo bueno. La escasez para que sepas agradecer, sepamos agradecer también cuando la bendición viene. Todo tiene un propósito. Pero cuando la presencia viene nos cambia la vida. Y hemos ya iniciado este año, hermanos. Y Dios te dice, decide bien. Si te decides por la presencia de Dios, por honrar lo que tal vez no has honrado, la presencia del Señor. Y honrarle no solamente estamos hablando de un acto, de un culto en la casa, porque tal vez la mayoría podemos aquí honrar la presencia de Dios, pero Dios quiere que vayamos más allá, que en casa, que en el trabajo, en la escuela, donde te muevas, a donde vayas, la presencia de Dios camine contigo. Porque una cosa es, hermanos, tener la presencia del Señor, otra es habitar en la presencia y estar con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos sus hijos. Y no solamente eso, todo el ganado que él tenía, su negocio, su trabajo, sus tierras. Mire, hermano, imagínense aquel hombre y sus hijos. Cuando ellos sembraban, todo era bendecido en una manera, hermanos, que impactó la vida de toda la comunidad. Porque la Biblia lo registra, toda la casa fue bendecida. Quiere decir que todo, hermanos, en el tiempo de la siembra, hermanos, había una grande cosecha. Las finanzas, hermanos, fueron bendecidas. Todo, como les digo, sin dejar nada, todo fue bendecido y prosperado, porque supieron honrar la presencia del Señor. Ese es el poder que hay en las decisiones que hay que tomar. Les cambió la vida para siempre. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que algo pasa. Mire, vamos al verso 12 del mismo libro, 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Textualmente lo dice: ha bendecido a Obed-edom y su casa y todo lo que tiene. Y aquí dice la causa. ¿Cuál fue la causa de la bendición? Dice: a causa del arca de Dios. En otras palabras, a causa de la presencia de Dios. Y hasta ahí todo bien. Y David dice: es tiempo de ir por el arca. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, hermanos. Mire, vamos a hacer un cuadro. Cuando David se da cuenta, o cuando él presencia la muerte de Usa, tuvo miedo. Ahora él aprende de ese error costoso. Como les decía, hay equivocaciones costosas. Lleva el arca a la casa de Obed-edom, pero ahora él se informa. Ahora él pregunta, él escudriña. Por supuesto, los reyes tenían que saber la palabra del Señor, meditar de día y de noche por mandato perpetuo del Señor. Era un mandato para los reyes y para los sacerdotes. Escudriñad la palabra, meditar en ella de día y de noche y enseñarla a los hijos y a los hijos de los hijos. Y Dios ponía, hermanos, lo que está en Deuteronomio, la vida y la muerte, y tú decides. Dice el Señor en su palabra: y pongo delante de ti el camino del bien y el del mal. Tú eliges. Estamos bajo el tema el poder de las decisiones. Dios te dice: pongo la amargura y la felicidad. Tú eliges.
El poder de las decisiones. Pongo delante de ti, pero mira, Dios dice, yo te aconsejo que si tú decides por Dios, si tú decides por la presencia del Señor, serás bendito en tu entrada y en tu salida. Será bendito tu trigo, será bendito, hermanos, tu vino, será bendito tu aceite, serán benditos tus hijos, será bendito tu vientre, los hijos de tus hijos. Todo será bendecido por causa de lo que tú decidas. Mira el poder que hay en las decisiones. Yo no sé si usted hoy decide, yo me decido por Dios, porque la presencia del Señor te trae bendición, te trae respaldo. Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Por qué cree que el ser humano sin Dios es infeliz? Porque de acuerdo a los que saben, a los analíticos y realistas, para ser feliz hay que tenerlo todo, poderlo todo y saberlo todo. Pero como usted no lo sabe todo, no lo tiene todo y no lo puede todo, no es feliz. Pero todo aquel que tiene a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene verdadera felicidad. Recibe la paz que Cristo le dijo: yo les doy mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. Esa paz, aquel que se decide por Él, aquel que decide por la presencia, es una promesa para ti. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos hoy se la van a llevar a casa? O tal vez hoy te decides oír y dejarla aquí. Pero si tú te decides, yo quiero que la presencia vaya conmigo a casa, llévate la presencia que te acompañe. Y te aseguro por la palabra que salió de la boca del Dios de Israel, que te bendecirá en tu diario vivir. Si tú te llevas la presencia a todas partes contigo, que habite. Mira, ahora somos morada del Espíritu Santo, habita. Y la gente dice, yo quiero una visitación. Yo no quiero una visitación. Yo quiero que Él se quede a vivir conmigo. Yo quiero que Él esté conmigo. Ese es el problema de la inmensa mayoría, que queremos solamente un toque. Yo no quiero un toque. ¿O usted quiere un toque? Usted puede llevarse la gloria de Dios, habitar, vivir con ella. Obed-edom, una vez, mire otro ejemplo. Una vez que él honra la presencia del Señor, una vez que él recibe la presencia, jamás se separa de la presencia de Dios. Voy a repetir esto. Cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios y se te revela el Dios de Israel, jamás quieres vivir sin Él. Porque admites, reconoces que sin Él nada puedes lograr. Obed-edom dijo, bueno, la presencia desde que llegó aquí me cambió la vida, soy feliz. A lo mejor tenían problemas como muchos tenemos tal vez en el hogar, económicos, con la familia, con los hijos, no sé, problemas. Pero desde que llegó la presencia algo pasó, mi casa cambió, dijo Obed-edom. Mis hijos cambiaron. Mi casa cambió, hasta mis animales reproducen más. La bendición de Dios la veo por todas partes. Gracias, no a los ídolos, no a la cultura, no a Dagón, no a la costumbre, no al paganismo. Gracias a la presencia que llegó a mi casa. ¿Cuántos quieren esa presencia? Que venga a casa y que habite en casa. Y David escucha, Rey David, dígame, te traemos un informe. ¿Cuál es el informe? Hemos escuchado y nos consta, vecinos dan testimonio, que Obed-edom y toda su casa hace 3 meses que no paran de ser bendecidos. Y David dijo, creo que ya es tiempo de ir a traer el arca de Dios. Mire, qué bonito. Ahora David hace algo diferente. Ahora David ya no va con un carruaje, ya no lleva bueyes. Ahora David sabe, ha sido instruido, porque hermanos, mira, a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Somos como mecánicos rápidos, sin pensar o sin consultar, y he ahí las consecuencias. A veces, hermanos, ¿por qué cree que mucha gente está hundida? Es porque Dios no te llamó. Hay gente, hermanos, que quiere actuar cuando le dijo a Pedro, le dijo, ven. Pero Dios lo llamó, aunque se hundió, lo salvó. Pero hay gente que se hundió y dice, estoy clamando y no pasó nada, hermano, hermana, me estoy hundiendo. Es que Dios no te dijo que te metieras ahí. Tomamos decisiones que Dios no nos dijo que tomáramos. David dijo, he aprendido la lección. Se perdió la vida de un joven llamado Usa. Y ya consulté de acuerdo a las leyes hebraicas lo escrito por Dios, dado a los sacerdotes levitas, que la presencia debe de ir
en hombros, hermanos, que se consagran, gente que se consagra, gente que procura buscar y honrar al Dios de los cielos. Y él, hermanos, buscó a levitas asignados, sacerdotes escogidos por Dios. Hay que hacer lo correcto, hay que traer la presencia. Y él llega a la casa de Obed-Edom. Él lleva todo un equipo, hermanos, mire. Él lleva su ejército, lleva a los sacerdotes, lleva a los levitas. Él lleva los preparativos para regresar el arca a su lugar, para traer a casa la presencia de Dios. Vamos a ponernos en los zapatos de Obed-Edom. ¿Qué le parece? Mire, al menos yo, si yo fuera Obed-Edom, o creo que usted también, imagínese, él recibió el arca y tal vez algunos dijeron: pobrecito, no sabe lo que le espera. Dagón fue decapitado, amanecía sin manos. Usa fue fulminado. Pobre Obed-Edom, a ver cómo le va. Hasta tal vez David pensó: a ver cómo le va a este oriundo de la Filistea, a ver cómo le va. Tal vez algunos pensaron que iba a ser fulminado él o su casa, o al menos alguien iba a morir, tal vez. Pero dice la palabra del Señor que David va a la casa. Y aquí es donde yo les digo: si fuera Obed-Edom, tal vez trataría de negociar con David. ¿Usted no? Mire, David, lo que quieras, te ofrezco mis tierras, te ofrezco el ganado, te ofrezco todo lo que tengo, pero por favor no te lleves el arca. Tal vez le dijo a sus hijos: hay que negociar, díganle por favor que hay que negociar, que se lleven lo que quiera menos el arca. Es que la presencia vale más que cualquier cosa, iglesia. Hay gente que tiene dinero pero no es feliz, porque muchos dicen: el dinero te da felicidad un tiempo, pero el dinero no lo es todo. Hay gente que es millonaria y no es feliz, y por eso hacen donativos, hermanos, ¿verdad?, a iglesias o a gente pobre para sentirse bien, para sentir paz, pero no son felices. La verdadera felicidad te la da la presencia de Dios. Dios es el que te da la verdadera paz. Y Obed-Edom tal vez le dijo: tal vez no te lleves la presencia, hay que negociar. ¿Usted negociaría, hermanos? O dijera: sí, ¿sabes qué? Ya la tuve 3 meses, ya llévatela. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos dicho: ¿saben qué? Escondan el arca, ahí viene David. ¿Qué le parece si nos escondemos? Que se vaya como vino. Pero yo no quiero soltar la presencia. Bueno, textualmente la Biblia dice que se llega el día, llega David y le dice: Obed-Edom, hemos venido por el arca de Dios. Pero David, desde que llegó, yo siento una paz que no sentía. Desde que la presencia llegó, mi casa, mi familia cambió. Todo ha sido bendecido, todo. Y yo quiero que continúe así. David le dijo: tú sabías que esto era por un tiempo, no era para siempre. El arca debe volver a su lugar, a la casa de Dios. Y hay algo, hermanos, que la Biblia nos dice textualmente en Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 26. Si usted lee desde el 1, pero yo voy a hacer énfasis relativo hasta el verso 8. La Biblia nos dice que Obed-Edom dijo: muy bien, si el arca de Dios se va de esta tierra de Gad o de la Filistea, hemos tomado una decisión, rey David. ¿Cuál es la decisión, Obed-Edom? Si la presencia de Dios se la van a llevar, yo me voy a donde se vaya la presencia de Dios. Mis hijos y yo hemos tomado la decisión, ya que no podemos convencerte de que se quede a donde vaya, nosotros vamos. No importa si hay otra cultura, no importa si es otra tierra, no importa que me critiquen, no importa que se quede el terreno, no importa que se quede el ganado, no importa que se quede todo, pero nos vamos con la presencia de Dios. Y es una realidad. Aquí está escrito la palabra del Señor. Hermanos, imagínense, Obed-Edom, toda su casa, toda la familia. Y la Biblia no solamente nos habla de la familia de casa, que viene siendo la esposa y los hijos. A causa de la presencia, no lo dice la Biblia en el versículo del capítulo 6 que dimos apertura. Pero a través de Crónicas y de Samuel, si leemos y hacemos algo biográfico y un estudio profundo, nos damos cuenta que Obed-Edom testificó del Dios que conoció. Obed-Edom le habló a su hermano,
le habló a sus sobrinos, le habló a la familia, a toda su generación y descendencia, y todos ellos, mire todo, o sea, en otras palabras, que cuando David va con el arca y sacrifica, David da un paso y sacrifica, alaba y exalta. De ahí el canto, donde se nos habla que David remolineaba por causa de Jehová cuando el arca viene a casa. Pero no solamente David viene, no solamente, ¿verdad?, el ejército, no solamente los levitas, no solamente los sacerdotes, también viene un linaje, viene un pueblo oriundo de la Filistea, alguien que de acuerdo a los religiosos y leyes hebraicas no encajan en el sistema, porque no son pueblo de Dios, como el samaritano. Los de la Filistea, el enemigo, miren, en casa. ¿Cómo es posible que están trayendo al enemigo a casa? A los paganos van a contagiar. A lo mejor salió un religioso. ¿Qué tal si los corrompe? Hablando de su idolatría, corrompiendo. A lo mejor alguien dijo: hey, David, cuidado. Y ahí salieron los exágetas y los teólogos, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero la Biblia dice que Obed-Edom dejó todo. Todo. Su tierra, todo. Su país, todo. Sin escatimar nada. Se fue con la presencia del Señor. Él, sus hijos, sus hermanos, sobrinos. Y vamos a leer este versículo de Primera de Crónicas 26, 8 para culminar. Póngase de pie, por favor. Vamos a culminar con esto. Primera de Crónicas 26, 8 textualmente dice a la letra: todos estos de los hijos de Obed-Edom, escuche esto, iglesia, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Mire, para el servicio de Dios. No solamente deciden dejar la tierra, no solamente deciden dejar sus pertenencias, su cultura, todo. Dice que ellos también se involucraron al servicio de Dios. No solamente hay que decidir sacar la basura para recibir la bendición. No solamente hay que decidir, hermanos, la presencia del Señor sin actuar. A lo mejor tú has dicho: yo he dejado todo. Tal vez hoy podía estar, no sé, de algún baile, en algún lugar, en un parque de diversión, pero estoy aquí, amén. Pero hay algo más, que no sea solamente como algo oculto, como una liturgia, una costumbre, un acto que tengo que o voy porque voy. Hermanos, Obed-Edom dejó la tierra, pero ahora da el siguiente paso. El siguiente paso es: ahora ya conocí a ese Dios. Ya Él cambió a mi familia, me cambió la vida. Ahora yo quiero hacer algo por la presencia. Él ya hizo algo por mí, algo por mi familia. Ahora yo quiero servir, no solamente conocer. Muchas veces nosotros solamente nos conformamos con conocer de Dios o a Dios. Pero Dios no solamente quiere que le conozcas, quiere que tengas comunión, pero también es lindo, hace un llamado al servicio de Dios. Es un privilegio servirle al Dios del cielo. Amén. Y dice la palabra del Señor: todos los hombres robustos y fuertes, o sea, jóvenes y grandes, todos se involucraron al servicio de Dios. Y ahí da la cantidad: 62 de Obed-Edom. 62 de Obed-Edom. La genealogía de la descendencia, primera, segunda, tercera, hermanos, toda la generación. Pasaron, por supuesto, los días, pasaron los años, y ellos ahí están en el templo. Si usted lee todo el libro de Crónicas en el templo, usted puede decir: ¿por qué leí aquí que la Biblia dice que hay 62 de Obed-Edom y que están haciendo de porteros? En otras palabras, diríamos en el siglo XXI, de ujieres. Porque los ujieres nacen de la Biblia, de porteros que estaban en la puerta del templo, de la entrada del tabernáculo antes del templo. Ellos presidían, iglesia. Y la Biblia nos dice que esos hombres oriundos de la Filistea estaban en el templo. Miren, dejaron todo y están en el templo de Jehová. No solamente Obed-Edom estaba ahí sirviendo, también sus hijos, sus hermanos. 62 personas involucradas en el servicio a Dios. Eso causa la presencia del Señor, iglesia. Cuando tú tomas decisiones buenas, y recuerda eso, hay oportunidades que son únicas.
Una vez se van a presentar y no desaprovechemos. Dios está en casa y la gloria de Dios tiene algo para ti. Y hoy Él te puede dar algo y si tú no lo tomas, puedes, hermanos, ¿verdad?, perder eso. Obed-edom no tuvo dos, no tuvo tres oportunidades, una. Y él decidió tomarla. Él decidió bien. Yo le invito a usted en esta mañana a que usted se decida por la presencia de Dios. Yo le garantizo que Dios le va a bendecir. La verdadera prosperidad te la da Cristo, no la falsa prosperidad que se promueve, que si das 100 te da 1000. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la bendición que hay en el poder de la honra. Cuando tú sabes honrar, obedecer, actuar en Dios, todo lo que hagas, todo. Hermanos, iglesia, amigos, todos los presentes, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú no tienes que andar persiguiendo las bendiciones. Soy testigo de eso. Yo lo he vivido y lo vivo. La presencia del Señor te va a acompañar. Las bendiciones tú no tienes que andar persiguiéndolas. Si tú honras a Dios, se cumple la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagamos eso y verá que todo, porque Dios sabe lo que necesitamos. Necesitas salud, te va a bendecir. Ciertamente, hermanos, hemos pasado todos luchas, pruebas, pero también puedo decir que Dios nos ha bendecido en gran manera también. Amén. Así que si usted, hermanos, está aquí, es porque Dios así lo dispuso. Pero ahora disponte tú, querido pueblo de Dios, hermana, hermano, joven que estás aquí. Sé como los hijos de Obed-edom. Le estoy hablando a la juventud. Es decir, yo quiero que no solamente papá, que no solamente mamá conozcan a Dios. Yo personalmente, joven, tú dilo, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. Y te aseguro, joven, que a donde Dios te mueva, tú no vas a ser como la juventud que espera tener 18 o 21 años y tener un ID, salir de casa y perderte en el mundo. Si tú te decides por Dios y Dios te permite moverte de iglesia a otra ciudad o un trabajo, no sé, a donde Dios te vaya, si tú eliges por Dios, a donde vayas, sea una carrera, sea por estudio, sea por trabajo, por lo que sea, si te decides por Dios, Dios te va a bendecir a donde vayas y serás bendición para un mundo perdido que necesita urgentemente de Dios. Jóvenes perdidos en la drogadicción en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Termino con esto. Yo te invito, pueblo de Dios, a que hoy tomes la mejor decisión de tu vida. Tal vez puedes decir, pero yo soy cristiano. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que recibiste algo tan especial de parte de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste su presencia, que palpaste su gloria de una manera poderosa? Creo que hemos perdido mucho en este tiempo. Todos. Porque la costumbre, las presiones que vivimos en este país, el correr de un lado a otro, el activismo, las muchas ocupaciones, a veces nos pasa como la iglesia primitiva. Por andar ocupados aquí, corriendo para allá. Yo creo que Dios a todos, yo me incluyo, a todos Dios nos hace un llamado a detenernos y decir como los apóstoles: no es posible que dejemos la oración y la palabra de Dios. Yo creo que debemos de clamar por un avivamiento. Y no estoy hablando de un avivamiento mal interpretado por los predicadores, hermanos, emocionalistas que están hablando de griterío, salterío. Gloria a Dios, Dios es bueno, pero es ordenado. Yo no estoy hablando del avivamiento que la gente confunde de revolcarse, de saltar o de correr desordenadamente. Yo estoy hablando del avivamiento que clamó Habacuc, que es, hermanos, ¿verdad? Aviva, oh Dios, tu obra en medio de los tiempos. ¿Y cuál es ese avivamiento? Es un retorno a la palabra de Dios. Yo creo que debemos volver a la palabra. Yo creo que debemos de volver a la oración. Yo creo que debemos de subir al aposento alto. Yo creo que debemos volver al servicio. Yo creo que debemos involucrarnos en la obra de Dios. Aleluya. Estoy hablando de ese avivamiento. Oh, aleluya. Yo quiero hacer un llamado al altar a todo el pueblo de Dios. Venga al altar. Dios tiene algo para ti.
No te fijes quién va a imponer manos. No tengas esa expectativa. ¿Quién es? Tú ven y recibe de Dios. Porque el que se acerca y le busca, cercano está Dios para los que le buscan. Y un corazón humillado Dios no lo desprecia. Un corazón contrito